de Semana Santa y los mejores contenidos. Ya, chicos, comenzamos. Por favor, apagar los micrófonos para que no haya interrupciones en la clase, ¿ya? Los planes médicos de salud sanitaria es una vida autoconservada. Ahora, por ejemplo, comer 2 frutas diarias durante 3 días. Ya, chicos, partamos. Lo de hoy es principalmente escala geológica para que lo aprendamos a diferenciar. La semana pasada estuvimos viendo todo lo que era un repaso general de la línea de tiempo y hoy día vamos a comenzar a ver desde el punto más antiguo de esta línea de tiempo. Y para eso primero hay que entender lo que es una escala geológica. Las escalas geológicas vienen a ser el tiempo que tiene la Tierra, la edad que tiene la Tierra. Así se le llama al tiempo de la Tierra, escala geológica, que va a dividir distintas etapas, distintos nombres, distintos periodos climáticos, dependiendo de la perspectiva que se vea, ya sea periodo climático o sea en su efecto aparición de algunos seres vivos, no necesariamente humanos. Pero para poder entender eso vamos a partir por acá. Lo que tenemos en pantalla tiene que ver con la estructura interna de la Tierra, ¿ya? Partimos desde lo que es el núcleo interno, que se infiere de alguna forma que es líquido, sólido. Luego el núcleo externo, que se infiere de alguna forma, junto con el manto, son semiacuoso, en realidad líquido. Y luego tenemos lo que es el manto superior, la corteza terrestre, que es donde vivimos actualmente, donde todos vivimos, es sobre la corteza, y hacia arriba lo que es la troposfera, estratosfera, mesosfera, termósfera y exósfera, tienen que ver con las etapas de la atmósfera principalmente, cómo se van separando y hasta qué nivel tenemos oxígeno, y posterior a eso no hay oxígeno y ya pasa a ser fuera del planeta como tal, ¿ya? Lo que tenemos es la escala interna y la escala externa. Ahora, si hacemos un poquito de memoria en lo que tal vez vimos en algún momento en colegio, que hemos conversado, que hemos visto por ahí en algún reportaje, originalmente la Tierra se componía de solamente un continente. Ese continente era llamado el Gran Pangea. Pangea luego se va a dividir en Gondwana y la Eurasia, y luego de esto se va a comenzar a subdividir en los continentes que tenemos en la actualidad. Ahora, ¿debido a qué? Debido a algo que vamos a llamar la teoría de la deriva continental. Hasta mediados del 70 esta teoría estaba contada como una teoría, como que se sabía o se pensaba que era así, pero no estaba confirmado. Algo que a partir de la década del 70, vamos a ver un poco más adelante, se va a comprobar. Básicamente, ¿qué es lo que pasa? Me retrocedo un poquito. La corteza terrestre es una especie de capa que se está moviendo constantemente sobre el manto, y esta hace que se vayan subdividiendo, apareciendo nuevos territorios, y pasa lo que vemos en este GIF, que se va dividiendo y se va reorganizando. ¿Ya? Hasta aquí, ¿alguna duda o alguna consulta? Sí, ¿por qué se separa la corteza o la tierra en realidad? ¿Por qué pasa eso? Ya, vamos a tener en consideración que el manto, voy a retroceder para explicar esto, el manto es una superficie líquida, es magma, lava, la lava dentro de la Tierra se llama magma, lo que hace que la corteza terrestre que esté encima tenga el efecto de moverse según los movimientos telúricos, o sea, según los terremotos, o según sea la necesidad de la capa inferior. Y eso va a provocar de que la corteza terrestre se esté moviendo constantemente. Es básicamente como que ustedes en una poza o en el lavamanos, donde quiera, dejaran un pedazo de papel
y este papel se fuera rompiendo, se va a ir moviendo dependiendo del viento, dependiendo del movimiento. Lo mismo pasa entre el manto superior y la corteza terrestre. Se va moviendo para ir formando lo que hoy en día conocemos los continentes, que en algún momento fueron un supercontinente que era llamado Pangea. No sé si con eso respondí a su pregunta, cariño. Sí, sí me la respondió. ¿Y por qué ahora no pasa eso, que la Tierra no se mueva? Bueno, nada que ver con lo que estamos hablando, pero igual No, me sí tiene que interesa. ver. Tranquila, y es una pregunta bastante acotada y es una pregunta que viene al caso. Resulta que hasta hoy en día sigue ocurriendo, se sigue moviendo, pero estos movimientos pueden tardar 10.000 años. Es un movimiento lento, ¿ya? Por eso es que al parecer nosotros vemos que no se mueve, pero efectivamente se está moviendo. Y con cada terremoto que tenemos, la placa, bueno, aquí lo vamos a ver un poco más adelante en el mapa, la placa del Pacífico se está metiendo debajo de la del continente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que se está moviendo a razón de más o menos 5 milímetros por año, algo que nosotros no notamos, pero que está pasando. Ah, ya. Ahora lo entendí. Muchas gracias. De cariño. Ya, Entonces, gracias. cuando hablamos de deriva de los continentes, que era esta teoría que en algún momento se confirma que es así, es un fenómeno, acá lo dice y lo expresa mejor de lo que yo podría haberlo explicado, por el cual las placas tectónicas que están suspendidas sobre la corteza terrestre comienzan a desplazarse. Esto pasa a través de millones y millones de años. De hecho, son casi 3.000 millones de años, 33.000 millones de años en realidad, para que la India se desprendiera de Europa. Entonces, es mucho tiempo para que esto vaya ocurriendo. ¿Ya? Ahora, vamos a seguir avanzando. En 1915, el meteorólogo alemán Alfred Wegener, que es este que vemos en la fotografía, va a publicar el libro El origen de los continentes y los océanos, donde se desarrolla justamente esta teoría de las placas tectónicas. Posterior a eso, vamos a ver que, según esta teoría, hace 300 millones de años, 300.000 millones de años en realidad, esta imagen que está acá era el continente Pangea. Si se dan cuenta, todos los continentes estaban juntitos, o también llamado un supercontinente. Luego va a comenzar a cambiar. Y esto va a comenzar a cambiar justamente a través de esta teoría, bueno, de la teoría de las placas tectónicas que se comenzaron a mover y donde van a conformar el mapa como lo conocemos hoy en día. ¿Ya? Pero esto, insisto, chiquillos, fue a través de muchísimo tiempo que se fue acomodando para que tengamos el mapa como lo vemos hoy en día. A futuro, ¿qué se pronostica? Que en algún momento este sector, que es parte de Asia y parte de Oceanía, si siguen el mismo ritmo de movimiento, van a terminar chocando con esta parte del continente americano. Pero esto en unos 44.000 millones de años más. Ahora, en 1960 aparece el señor Wilson, el cual plantea la teoría de las placas tectónicas. ¿Qué es esto? Lo que estamos viendo acá en imagen, que es lo que está pasando entre la placa oceánica y la placa continental en Chile. Hay una que se está metiendo debajo y la otra que va chocando. Esto es lo que hace que Chile sea un país sísmico. Esta situación en particular, chiquillos. Y acá tenemos lo que es el mapa que nos va a representar dónde están todas las placas tectónicas y cómo están formadas. Esta placa de acá es la placa de Nazca y esta es la placa sudamericana. Esta es la placa que se está metiendo debajo del continente o debajo de la placa sudamericana, lo que termina provocando los terremotos que tenemos en Chile cada muy corto tiempo, cada 10 a 15 años aproximadamente. Último terremoto que provocó esta colisión entre placas, el del 2010. Hasta aquí. ¿Dudas, consultas, preguntas?
Mauro, antes de terminar la clase le envío el link donde puede ver la clase que está grabada, ¿ya? Recuerden los que se están conectando, ir dejando su nombre para poder anotarlos en la lista, ¿ya? En el chat. Sigamos avanzando entonces. Esto que tenemos acá es lo que yo les hablaba sobre lo que es la escala geológica. Acá, hace 4.5 billones de años, nos encontramos con el Big Bang, con la teoría del Big Bang, que todavía no ha podido ser de alguna forma comprobada, la aparición de los primeros moluscos. Recuerden que la vida se origina en el mar, luego la aparición de otras subespecies, la aparición de los primeros mariscos, los primeros, aquí está la, ¿cómo se llama? La isocardia, los amonites, marisco y molusco, luego por aquí, más o menos por acá, empiezan a aparecer los primeros animales marinos gigantes, que efectivamente existieron. Bueno, para nosotros hoy en día serían gigantes, para esa época eran normales. La aparición de los primeros dinosaurios marinos, sigue avanzando, y por acá, recién por acá en el cuaternario, que es el periodo que vimos hoy en día, nos encontramos con la flora y la fauna de hoy en día. ¿Ya? Acá lo tenemos un poquito más explicado desde la teoría, o más bien desde la organización de las especies. Lo pretozoico tiene que ver con la aparición de los primeros microorganismos. Luego el paleozoico tiene que ver con la aparición de los primeros moluscos, peces e insectos. Luego el mesozoico tiene que ver con la aparición de los dinosaurios. Y luego en el cenozoico, específicamente en el cuaternario, la aparición de los primeros homínidos. Esto es lo mismo que está acá, pero explicado de forma más ordenada y más simple. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? Por supuesto, Cristian, al final de la clase voy a enviar el link de la clase grabada y también va a subirse esta. ¿Dudas, consultas? Perfecto, sigamos entonces. Bueno, esto es lo mismo, pero explicado ya en un cuadro de resumen. Por lo tanto, acá lo van a poder descargar y lo van a poder leer de mejor manera. ¿Ven? Acá tenemos el cuaternario, que es la aparición del hombre, y el precámbrico, que es la etapa de los primeros protozoos, que es el más antiguo, anterior al paleozoico. Y aquí ya partimos con la hominización, que es la aparición de los primeros homínidos. Acá los tenemos, chiquillos, espérenme, voy a retroceder. Primero, muy importante de esto, es que van a tener ciertas características. Estas características van a estar ligadas a lo que vemos acá en pantalla. Espérenme, que no me quiere... Bueno, no me aparece la... Primero, que tiene que ver con la marcha bípeda. El homínido, hasta antes de que se bajara del árbol, específicamente caminaba en 4 piernas. Los 2 brazos los utilizaba y luego las 2 piernas para movilizarse. A partir de la marcha bípeda va a comenzar a ponerse de pie, a erguirse y a utilizar las 2 extremidades delanteras solamente al momento de huir, de correr. ¿Ya? Otra característica muy importante tiene que ver con el fenotipo, la forma de la cara y la forma de los dientes. ¿Cuántos de ustedes, no es necesario que me respondan, pero piénselo, tienen los colmillos más pronunciados? ¿Por qué creen que es eso? Eso en particular, chiquillo, tiene que ver con que antiguamente el homínido
era un ser que se dedicaba no solamente a comer frutas y verduras, sino que también carnes, era carroñero. Por lo tanto, a partir de los colmillos rasgaba la carne. Por lo tanto, si usted tiene algún colmillo extremadamente grande, tiene que ver justamente con estos rasgos que todavía se mantienen en el ser humano. Rasgos de depredadores carroñeros que se dedican a morder la carne y a rasgarla, ¿ya? Otra cosa muy importante es que va a comenzar a aumentar la capacidad cerebral, el tamaño del cerebro, y vamos a pasar de 300, 400 cc licuado cerebral a más o menos 1500 centímetros cúbicos, que es lo que se tiene hoy en día. Y lo otro tiene que ver con la adquisición del lenguaje articulado, del que podamos hablar de la manera en que lo hacemos hoy en día. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? No, ninguna duda. Ya, muchas No, gracias. señorita. Estoy viendo un mensaje de uno de sus compañeros. Efectivamente, no sé quién es el que está marcado como usuario de Zoom, pero efectivamente es así. Tiene que ver para el rasgar de la carne, y su compañero hace referencia a los pelos de punta o a la piel erizada, que también tiene que ver con el estar alerta constantemente. ¿Ya? Volvamos a la imagen. Lo que tenemos acá tiene que ver con el homínido más antiguo, que es el Australopithecus. Luego se avanza al Homo habilis. Esto tiene que ver específicamente con las habilidades. Si se dan cuenta, el Australopithecus camina. Es un homínido que camina erguido, pero que no realiza ni tiene herramientas. El habilis ya va a componer algún tipo de herramienta. Acá está la forma del cráneo, el licuado cerebral. El Australopithecus tenía alrededor de 400 centímetros cúbicos de cerebro. El habilis, que es el primero que comienza a construir herramientas, va a tener entre 600 y 700 centímetros cúbicos de cerebro. Y el Luego, Homo erectus, que se ya andaba para allá. disculpa, no escuché. Continúo entonces. Luego el Homo erectus, que es el primero en dominar el fuego y que ya va a salir del África y va a pasar a partes de Europa, partes de Asia y de la India, y va a comenzar a poblar las primeras islas del área oceánica, que es el Homo erectus. Su licuado ya iba de 800 a 1000 centímetros cúbicos y va a dominar el fuego. Luego tenemos el Neandertal, que ya va a tener un licuado de 1500, muy parecido a lo que es el ser humano actual, pero su cerebro, o en este caso su cráneo, era un poco más alargado, y él ya construía herramientas líticas. ¿A qué me refiero con esto? Herramientas pulidas a partir de la piedra, como puntas de flecha y otras herramientas de este estilo. Y ya para esta época, que es el Paleolítico Medio, va a haber dominado prácticamente todo el continente africano y la mitad del continente europeo. Y ya en el Paleolítico Superior van a comenzar los primeros atisbos de cultura, donde ya aparece el Homo sapiens como tal. Y por supuesto que este ya comienza a poblar el mundo entero. Felipe, no creo que usted sea un Australopithecus. Es bajito, porque es como la única forma que estoy pensando de que podría ser un Australopithecus. Las cosas que se le ocurren, chiquillos. Ya. Aquí tenemos a otro científico de la época, este caballero, que es Alex Hardicap, siempre me cuesta pronunciarlo, va a... Por favor, apaguen los micrófonos. Va a sostener la siguiente teoría.
Él decía que América, y aquí ya empezamos a ver la teoría del poblamiento americano, cuando ya el hombre deja, voy a retroceder un poquito, cuando ya el hombre deja Europa, deja África y deja Asia, y comienza a poblar el resto del mundo. Se dice, o dice este caballero, que hay tres formas en las cuales se podría poblar el continente americano. Durante la última glaciación, que fue alrededor de 12.000 millones de años atrás, nos íbamos a encontrar con que el estrecho de Bering, voy a ver si quiero mostrarles cuál es el estrecho de Bering. Esta partecita de acá, aquí está el estrecho de Bering, fue congelado el océano y el hombre pasó desde África, desde Europa, a América y comenzó a poblar por el norte. ¿Ya? Eso es lo que dice Harlicka, que es una de las teorías del poblamiento americano. Luego nos vamos a encontrar con este caballero de acá, que es Méndez Correa, y Méndez Correa va a decir que básicamente el continente se pobló por el extremo sur. A raíz de lo que es la Antártica, el hombre salió de África, pasó a la Antártica y empezó a poblar por el extremo sur de Chile. Y luego nos vamos a encontrar con Paul Rivet, que él va a decir que hay otra teoría en la cual el ser humano empezó a poblar a través de canoas por el océano Atlántico, por el océano Pacífico, y empezó a poblar América desde distintas partes, tanto desde el Atlántico como desde el Pacífico, llegando en canoas cada cierto tiempo. Exacto. Ahora, hay que entender algo, chiquillos, de estas teorías del poblamiento americano, y es que no porque una diga que fue por el norte, otra por el sur y otra por oleadas canoeras, va a deslegitimar a la otra. En la actualidad se han encontrado pruebas de que las tres teorías fueron correctas y que poblaron América básicamente en distintas fechas, lo que ayuda a engrosar la cantidad de población en América. Para allá vamos, Cristian. Acá lo vemos. El hombre africano estaba acostumbrado a cazar mamut, que es lo que dice esto específicamente, que era parte de su alimentación. Y este mamut empezó a migrar y va a llegar en algún momento a América del Norte a través del estrecho de Bering, y en el cual va a, por supuesto, ser seguido, porque era parte de su dieta, por el hombre, y va a comenzar a poblar América. Estas son las rutas migratorias que hablan tanto Méndez Correa, Paul Rivet y Harlicka. África, Europa, Asia, Estrecho de Bering, América del Norte, América Central, América del Sur. Canoeros, desde las islas de Indonesia. En algún momento yo no sé si les mencioné al hombre de las flores, por aquí estaba. Por supuesto. Señorita, consulta, el que usted dice era el que parecía como hobbit, la especie que parecía como hobbit. Exacto, el hombre de las flores de Indonesia, que parecía hobbit. Y de hecho se extinguió, fue una de las últimas subespecies de ser humano que se extinguió. Por eso es que de alguna forma se piensa que los hobbits fueron reales, porque algún viajero debió haber visto alguno de estos especímenes que eran ser humanos de no más de 1 metro. Y aquí nos encontramos las primeras osamentas de la primera especie de Australopithecus descubierta por el señor Donald Johanson en 1974. Esta es la estructura del primer ser humano encontrado y es Lucy. Si alguien ha visto la película de la Scarlett Johansson, no sé cómo se llama, pero de la actriz que hace La Viuda Negra, ella hace una película que se llama Lucy.
y está basado justamente en este personaje histórico. Es la primera mujer de la especie Australopithecus que fue encontrado, en este caso en Addis, en Etiopía. Y estas son las osamentas de Lucy. No, cariño mío, no es una foto real. Se supone que este es el esqueleto que ellos encontraron y esta es la ilustración que hicieron a partir de las osamentas encontradas. Esta es una reconstrucción hecha hace más o menos 20 años, cuando ya aparece la era digital. Chiquillos, hay algo que tenemos que entender del ser humano. Hay algo que tenemos que entender bastante bien. Y tiene que ver con que va a depender la época de cómo se asocian ciertos rasgos. Pido disculpas si aquí hay alguien de nacionalidad haitiana, por si de verdad no lo estoy diciendo de mala, pero sí tiene que ver con esto. Resulta de que cuando se encuentra el esqueleto de Lucy en el 74, Estados Unidos era un país esencialmente racista, mucho más de lo que es hoy en día. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estos rasgos involucionados automáticamente se acercaban a la gente afroamericana. Y es por eso que la ilustración de 1974, si se dan cuenta, tiene mucha visual de lo que sería un hombre africano o un hombre de Haití, o una mujer de Haití. Sin embargo, la reconstrucción que se hace 20 años atrás, a principios del 2000, una reconstrucción que tiene que ver más ya con los rasgos óseos propiamente tal, es totalmente distinta a la visión racista que se tenía a mediados del 70. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? No, señorita. ¿Alguien por el chat, alguna duda? Continuamos. Aquí tenemos a Lucy en una recreación del hábitat que se hizo de cuando estos hombres Australopithecus comenzaron a caminar sobre la Tierra. Profe, profesora. Dígame. Australopithecus viene de Australia, ¿cierto? Se supone que de ahí viene este personaje. Sí, tiene que ver un poco con el científico que lo descubrió, que era australiano. No recuerdo en estos momentos el nombre, pero el científico que encuentra este yacimiento es australiano, por eso le pone Australopithecus. Es más, les voy a contar aquí una anécdota de esto mismo. En algún momento hay un argentino, no recuerdo el nombre en estos momentos, que él indica que el ser humano aparece por generación espontánea en América. Es una de las teorías que se votaron en su momento. Y dice que el primer hombre en América se radica en Argentina, parte en Argentina. Por eso yo les decía, tiene que ver un poco con la visual que tiene la persona que hace el descubrimiento, el nombre que le otorga y también las características que le otorga. Me parece que el espécimen era llamado así como argentino algo. Y en este caso el Australopithecus, el que descubre, venía desde Australia. ¿Ya? Bueno, acá tenemos una comparación ósea de estos especímenes. Por un lado tenemos el afarensis, que es una de las subramas del Australopithecus. Por otro lado tenemos el Homo sapiens, que somos nosotros mismos, así se ve nuestro esqueleto. Aquellas personas más rellenitas como yo no es que tengamos los huesos anchos, es que simplemente tenemos demasiado músculo y carne. Y el Homo erectus, que era muy parecido al Homo sapiens, pero tenía la cavidad ocular mucho más grande, la mandíbula mucho más pronunciada, las caderas mucho más grandes para la resistencia y el fémur
que es el hueso más largo del cuerpo humano, era más corto. Esto por las características homínidas o más ligadas en este caso a otras especies de homínidos más antiguos. Bueno, en base a lo que han descubierto los arqueólogos y antropólogos, coinciden que más o menos el ser humano comenzó, nuestro antepasado más parecido al Homo sapiens, comienza con lo que es el Homo erectus. ¿Y por qué el Homo erectus? Porque primero le había perdido el miedo al fuego, ya lo dominaba. Y aparte comenzó a construir sus propios rasgos culturales, ¿ya? Y esto más o menos data entre los 10.000 años hacia atrás. Esta es la reconstrucción actual de lo que sería un Homo erectus, de la categoría fenotípica, cómo era la formación de la nariz, los pómulos levantados, si se dan cuenta esta parte bien levantada, las cejas bastante pronunciadas por la estructura ósea, la mandíbula y la boca bastante grandes por la potencia. Chiquillos, hasta hoy en día nosotros como Homo sapiens evolucionados después de mucho tiempo, el músculo y la articulación más fuerte sigue siendo la mandíbula. Y eso es un rasgo que todavía nosotros mantenemos desde, por supuesto, esta especie. Acá tenemos otra reconstrucción un poquito más actual de lo que es el Homo habilis, que es el primero que está considerado que utiliza herramientas. La diferencia en ilustraciones de lo que es el Homo habilis y el Homo erectus. Las reconstrucciones que están actualmente en los museos, en este caso en el Museo Arqueológico de Erme, Alemania, el hombre neandertal, que ya fue básicamente una de nuestras preevoluciones, como se veía un poquito. Y la evolución con lo que es el hombre moderno o conocido como el Homo sapiens sapiens, que seríamos nosotros dignos representantes de ellos. Todas estas láminas están derivadas un poco a hacer la comparación. Me detengo acá en el hombre de Cro-Magnon. El hombre de Cro-Magnon es el pariente más cercano al Homo sapiens. De hecho, en capacidad craneal también licuaba más o menos 1500 cc. También construyó herramientas, también formó sociedades, pero por características genéticas el hombre de Cro-Magnon se extinguió y el Homo sapiens sobrevivió. De hecho, se cree temporalmente por los hallazgos de huesos, de herramientas, que el hombre de Cro-Magnon vivió paralelamente con el Homo sapiens y que tal vez algunos rasgos genéticos de gente de hoy en día todavía conserva parte del hombre de Cro-Magnon, porque posiblemente el hombre de Cro-Magnon desapareció al mezclarse con el Homo sapiens sapiens. Junto con las pinturas rupestres, por favor apaguen el micrófono, que se hicieron por los primeros homínidos Homo sapiens sapiens, también el hombre de Cro-Magnon va a dejar alguna de estas pinturas rupestres que se han encontrado hasta la época. Además, junto con nosotros fueron los primeros que encontraron la forma de dominar el lenguaje oral, lo que hoy en día nosotros conocemos como el idioma. No sabemos en qué idioma, porque los idiomas fueron evolucionando, pero ellos ya lograban mantener esto. No necesariamente por la guerra. Sí, por supuesto, al igual que nos pasa hoy en día, peleas, pero guerras como tal, no, porque todavía no existía una cultura ni una conciencia de guerra. Y aquí los tenemos a todos. Yo generalmente digo que el curso que tengo, que le hago clases, pero entiendo que este curso no es
No es. Se extingue principalmente por la adaptación al medio y más que extinguirse, y voy a insistir en el concepto, se cree que se mezcló con el hombre, con el Homo sapiens sapiens. Por lo tanto, técnicamente podrían haber muchas personas que tengan material genético del hombre de Cro-Magnon. Y aquí tenemos un poquito lo que es la escala de cómo fue evolucionando y de cómo se dividieron los Australopithecus. Este se extingue y este siguió evolucionando en el Homo sapiens. Recuerde que mucho tiene que ver la adaptación al medio que tenga el ser humano, de cómo se vaya adaptando. Chicos, hasta aquí la clase. Voy a mandar de inmediato lo que es el link de YouTube. Esperen un segundo. Para que ustedes tengan acceso a los videos y al material que voy a estar subiendo. En un ratito más voy a subir la clase del día de hoy para que ustedes la puedan revisar junto con el material. ¿Ya? Estoy enviando en estos momentos el link al chat de la clase anterior. Sí, chiquillos, desde esta semana empiezo a subir material, guías, para que ustedes las puedan ir completando. ¿Ya? ¿Dejaron todos sus nombres? Ya, chicos, cuídense, nos vemos y yo les subo la clase. Cuídense harto, nos vemos pronto. Gracias, profesora. Que estén Gracias, bien. profe. Chau, chau. Cuídate, profe, cuídese. Buenas noches, cuídese. Igual ustedes.